Vamos a continuar con el análisis de las medidas de coerción personal en el Código Procesal Penal de Santa Fe. Dicho digesto consagra una verdadera escala coercitiva de las medidas de coerción, desde la más leve a la más gravosa. Así regula a la citación, al arresto, a la aprehensión, a la detención y a la prisión preventiva. En cuanto a la citación, es la medida de coerción más leve, es el primer peldaño dentro de la escala coercitiva, teniendo por finalidad la de lograr la comparecencia del imputado al proceso penal. Va a operar como un verdadero principio rector, como una regla general, en el sentido de que la primera medida que se va a disponer para lograr tal comparecencia del imputado al proceso penal es precisamente la de citarlo. Cuando la misma resulte insuficiente, entonces recién va a poder disponerse alguna otra medida de coerción personal para lograr tal comparecencia. En segundo lugar, nos encontramos con el arresto. Esta medida de coerción personal va a proceder cuando concurran dos presupuestos, dos requisitos, uno de carácter temporal y otro de carácter fáctico. El temporal indica de que esta medida se aplicará en los primeros momentos de la investigación y el requisito fáctico es que han participado en el hecho varias personas y no puede determinarse quiénes son los autores y quiénes son los testigos. Por ejemplo, una riña a la salida de un espectáculo deportivo. Ante tal confusión, el Código Santafesino permite adoptar distintas medidas, como por ejemplo, de que esas personas no se alejen del lugar, la incomunicación entre los mismos o directamente el arresto. En ese caso, la medida de coerción personal no podrá prolongarse más allá de 24 horas. Otra de las medidas dentro de la escala coercitiva es la aprehensión. La misma va a proceder cuando se trate de un delito flagrante y el mismo sea de acción pública. Dicha aprehensión puede ser practicada por la policía o por los particulares. En el caso de la autoridad policial, va a operar como un verdadero deber jurídico, es decir, que cuando la policía verifica la comisión en flagrancia de un delito de acción pública, tiene la obligación jurídica de proceder a la aprehensión. En cambio, cuando se trate de un particular, la misma resulta facultativa, es decir, que los particulares no tienen un deber jurídico de proceder a la aprehensión cuando constatan la existencia de un delito infragante. El Código Santafesino también aclara qué se entiende por flagrancia, contemplándose las diferentes clases de flagrancia que ilustra la doctrina. En este sentido queda comprendida la flagrancia propiamente dicha o en sentido estricto, que es cuando se sorprende al autor al momento de tentar o de cometer el delito de acción pública. También queda comprendida la cuasiflagrancia, que es cuando se sorprende al autor inmediatamente después de cometido el delito, cuando se lo está persiguiendo. Y en tercer lugar, la flagrancia presunta o ficta, que es cuando se encuentra a una persona con rastros u objetos que hagan presumir que ha participado del hecho delictivo. También se contempla dentro de la escala coercitiva a la detención. La misma va a ser dispuesta por el fiscal, siempre y cuando concurran determinados requisitos. En este sentido, el Código Santafesino, a través de la última reforma introducida por la Ley 13.746, establece que para la procedencia de la detención por parte del fiscal debe concurrir, en primer lugar, que los elementos reunidos en la investigación autoricen a la celebración de la audiencia imputativa, es decir, que exige una probabilidad de que el imputado sea autor o partícipe del hecho delictivo. En segundo lugar, que el delito esté reprimido con una pena privativa de la libertad. Y en tercer término, la existencia de un riesgo procesal, es decir, la existencia de peligrosidad procesal, en el sentido de que el imputado va a profugarse, es decir, el peligro de fuga, o en el supuesto de entorpecimiento probatorio. La última reforma, a través de la 13.746, ha ampliado verdaderamente el espectro o el ámbito de delitos que pueden ser objeto de detención por parte del fiscal, ya que la versión anterior a la última reforma
presentaba una restricción más limitada para la procedencia de la detención, ya que para su viabilidad exigía la probabilidad de la comisión de un hecho delictivo por parte del imputado y que fuese procedente la prisión preventiva, y que, como veremos, uno de sus requisitos para la procedencia del encarcelamiento preventivo es que la pena en expectativa sea de cumplimiento efectivo. Esto traía como consecuencia identificar los requisitos para la procedencia de la detención con los requisitos para la viabilidad de la prisión preventiva en cuanto a la prisión efectiva. Ahora, con la reforma, se ha ampliado el espectro o el abanico de delitos que pueden ser objeto de detención, con la consiguiente posibilidad de que se pueda detener para investigar, con lo criticable y desaconsejable que ello resulta. Y por último, dentro de esa escala coercitiva nos encontramos con la prisión preventiva, que es la medida de coerción más gravosa que se puede aplicar respecto de una persona sometida a un proceso penal. El Código Santafesino exige la concurrencia de 4 requisitos para la procedencia del encarcelamiento preventivo, que son la celebración de la audiencia imputativa, la probabilidad, la pena en expectativa y la existencia de peligrosidad procesal. El primer presupuesto requiere de que se haya celebrado previamente la audiencia imputativa respecto del imputado. En segundo lugar, la exigencia de una probabilidad como grado de convicción para despachar esta medida de coerción, en el sentido de que estamos en presencia de un hecho delictivo y de que el imputado es autor o partícipe del mismo. En tercer lugar, de que la pena en expectativa sea de cumplimiento efectivo, es decir, que no sea una pena de ejecución condicional. Y en cuarto término, la existencia de un riesgo procesal, es decir, la existencia de peligrosidad procesal, en el sentido de que el imputado pueda profugarse, es decir, el peligro de fuga, o el supuesto de entorpecimiento probatorio. Por ende, para la procedencia de la prisión preventiva tienen que concurrir estos 4 requisitos. El Código Santafesino también detalla prolijamente cuáles son las pautas que puedan indicar la existencia de esa peligrosidad procesal. Si bien ya hemos visto los informes de la Comisión Interamericana que han establecido la necesidad de la existencia de factores materiales y morales o familiares para poder dilucidar la existencia o no de esos riesgos procesales, el Código Santafesino ha enumerado cuáles pueden ser esas pautas de peligrosidad procesal. Así lo ha hecho detalladamente en el artículo 221, estableciendo que se tendrá en cuenta, a los fines de determinar esos riesgos procesales, en primer lugar, la magnitud de la pena en expectativa. Al respecto, es necesario remarcar la existencia de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el informe Peirano-Basso, en el sentido de que a los fines de determinar la magnitud de la pena en expectativa, siempre se debe tener en consideración el mínimo de la escala penal. Toda escala penal del delito establece un mínimo y el máximo. En este sentido, el organismo internacional señala de que a los fines de determinar la magnitud de la pena en expectativa debe valorarse el mínimo de la escala penal. Por el otro lado, también en relación a la pena en expectativa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Esteves, ha sostenido que una pena en expectativa de cumplimiento efectivo no necesariamente implica la existencia de una peligrosidad procesal. Consecuentemente, esta pauta de la magnitud de la pena en expectativa debe ser mensurada con suma prudencia a los fines de determinar la existencia o no de dicha peligrosidad procesal. El Código Santafesino también establece como pauta de riesgo procesal la importancia del daño a resarcir, es decir, que el daño causado por el delito puede ser otra pauta a considerar a los fines de evaluar la existencia de dicha peligrosidad. En tercer lugar, el tercer inciso del artículo 221 contempla el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso anterior. Si perturbó el proceso, particularmente se tendrá en cuenta si puso en peligro a denunciantes, víctimas y testigos o a sus familiares. También, dentro de este mismo inciso, se contempla
si el imputado ocultó su identidad o aportó o una falsa. Al respecto, vemos que esta enumeración de estas pautas de peligrosidad procesal han sido introducidos por la última reforma al Código Procesal Penal santafesino a través de la Ley 13.746. Y en relación al ocultamiento de la identidad, dicha pauta de peligrosidad introducida por la última reforma resulta de dudosa constitucionalidad si lo analizamos justamente a la luz de la garantía constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, que, según hemos sostenido, comprende precisamente el discurso, las manifestaciones del imputado. En cuarto lugar, se contempla también como supuesto de peligrosidad procesal la violación de medidas de coerción por parte del imputado en el mismo proceso o en otros anteriores. En quinto lugar, si el imputado ha sido declarado rebelde en ese proceso o en otros anteriores. En sexto lugar, la falta de arraigo del imputado, de su familia y de sus negocios, o que pueda permanecer oculto o abandonar el país. Ha sido introducido esta pauta a través de la última reforma de la 13.746 y también ofrece reparos de orden constitucional, ya que, de acuerdo a la redacción, implicaría que el hecho de que el imputado pueda poseer recursos económicos, ello estaría indicando la existencia de una peligrosidad procesal, ya que este inciso 6 reformado habla de la posibilidad de que el imputado pueda permanecer oculto o pueda abandonar el país. Es decir, que la existencia de una capacidad económica por parte del imputado en cuanto a contar con recursos económicos podría estar indicando esa peligrosidad procesal, y no necesariamente tiene que ser así. El hecho de contar con recursos económicos no necesariamente tiene que implicar de que el mismo vaya a permanecer oculto o que pueda llegar a profugarse. Y en último lugar, se establece como pauta mensurativa de la peligrosidad procesal en el Código santafesino la circunstancia de la ausencia de una residencia fija, en el sentido de que no habría arraigo por parte del imputado. Es decir, que el Código Procesal Penal de Santa Fe, en esta disposición procesal, ofrece un menú de pautas a los fines de determinar si en el caso concreto se verifica o no esa peligrosidad procesal. En cuanto a la adopción de esta medida de coerción personal, que es la prisión preventiva, el Código santafesino se regula a través de una audiencia, es decir, que se instrumenta la adopción de la medida de coerción, específicamente la prisión preventiva, a través de la celebración de una audiencia oral y pública ante la presencia del juez y de las partes, es decir, del fiscal, del imputado y su defensa y del querellante si lo hubiese. Esta audiencia se debe celebrar dentro de las 72 horas de practicada la privación de libertad del imputado. Esto trae como consecuencia, si lo analizamos a la luz de los plazos de la audiencia imputativa, que también justamente establece un plazo de 72 horas del momento de la privación de libertad para su celebración, que dicho plazo de 72 horas, prorrogable por otras 24, es un plazo común para ambas audiencias, lo que trae como consecuencia de que, en primer lugar, se celebre la audiencia imputativa e inmediatamente después de la misma se debe realizar la audiencia de prisión preventiva, pero ambas dentro del plazo de 72 horas. En cuanto a la concepción de la prisión preventiva, al igual que las otras medidas de coerción personal, hemos sostenido que tiene una finalidad eminentemente cautelar durante el devenir o durante el desarrollo del proceso penal. Sin embargo, la realidad de nuestro sistema procesal penal ha indicado de que la misma se utiliza como un verdadero medio de control social, dando lugar a lo que se conoce a los presos sin condena, como consecuencia del alongamiento, lamentablemente, del tiempo en el cual el imputado se encuentra sometido a prisión preventiva. Esto ha traído como consecuencia la necesidad de limitar
los plazos de duración de la prisión preventiva. Fundamentalmente, teniendo en cuenta de que los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, establece de que el encarcelamiento preventivo debe durar un plazo razonable. Si bien dicho pacto no establece o no cuantifica cuál es ese plazo razonable, la Ley Nacional 24390 sí lo ha hecho, estableciendo dicha normativa que el plazo máximo de duración de la prisión preventiva no podrá exceder los 2 años, prorrogable por 1 año más en caso de causas complejas o de concurso o pluralidad de delitos. En ese caso se podrá prorrogar por 1 año más, pero nunca podrá exceder los 3 años. A partir de la vigencia de dicha normativa a nivel nacional, se planteó la cuestión de si al vencimiento de dichos plazos la libertad del imputado operaba en forma automática. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Bramajo, sostuvo que el solo vencimiento no producía la libertad automática del imputado, sino que había que verificar si en el caso concreto, por más que se hayan vencido los plazos de dicha normativa, se producía la verificación o no de una peligrosidad procesal. Es decir, si en el caso concreto, más allá de la superación de estos plazos, podía existir o no riesgos procesales. Si los había, la privación de libertad a través de la prisión preventiva podía prolongarse indefinidamente. El Código Santafesino también establece una limitación a la duración de la prisión preventiva en consonancia con la ley nacional. En ese sentido, establece que la prisión preventiva no podrá durar más de 2 años, aunque dicho plazo, a pedido del fiscal, que debe ser formulado ante la Cámara Penal, podrá prolongarse por 1 año más. Es decir, que en consonancia con la ley nacional, el Código Santafesino también establece plazos similares. También establece como supuesto de vencimiento o de limitación a la vigencia de la prisión preventiva cuando se viole el principio de proporcionalidad. Es decir, cuando el tiempo en prisión preventiva supere al tiempo que se considere pudiera llegar a corresponder en caso de una pena efectiva. Es decir, contempla los supuestos que doctrinadamente se denominan de cesación de prisión. Por ejemplo, cuando el tiempo en encierro preventivo sea igual al máximo de la escala penal del delito que se ha imputado, o cuando sea igual a la pena solicitada por el fiscal, o sea también igual a la pena impuesta por la sentencia condenatoria que todavía no se encuentra firme, o por ejemplo, cuando se contemplan los plazos de la libertad condicional. En todos esos supuestos, al justamente violarse el principio de proporcionalidad, que es un presupuesto común de la medida de coerción personal, también debe operar el cese de la prisión preventiva. Es decir, que en el digesto santafesino se contemplan, diríamos, 2 supuestos para la cesación de la prisión preventiva. Por un lado, un plazo objetivo de 2 años, prorrogable por 1 año más, y por el otro lado, todos los supuestos de desproporcionalidad, es decir, los supuestos de cesación de prisión.